Súbele el volumen y bájale al estrés financiero. Ya comienza Confía y Aprende con Daniela Ceballos. Finanzas simples para la vida real. Presenta Cooperativa de Ahorro y Crédito Confía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Confía y Aprende. Estamos en este segundo capítulo de nuestro podcast que ha nacido desde Confía para poder acercar la educación financiera a todos ustedes, también entregar consejos simples, sencillos y tips que ustedes pueden implementar en su día a día con el fin de organizar sus finanzas también y hacer crecer su dinero, que es lo más importante, ¿cierto? A lo que a todos nos interesa. Pero antes de contarles lo que vamos a desarrollar en este primer bloque de nuestro segundo capítulo, les recuerdo que pueden vernos a través de todos nuestros canales, como por ejemplo Spotify en Confía y Aprende, YouTube también como Cooperativa Confía, acuérdense que Confía es con 2 O, en nuestras redes sociales, además de Confía, como en Instagram, por ejemplo, @confia.cl, nuestra página web, pero también pueden escucharnos siempre en Radio Viña FM 107.7. Y ahora sí, entonces, les adelanto, digo que hoy día tendremos un programa bien entretenido donde hablaremos, por ejemplo, del alza que ha tenido el costo de la vida en nuestro país, cómo poder organizarnos también y cómo poder rendir efectivamente nuestro sueldo para que nos alcance hasta fin de mes y, más importante aún, poder ahorrar, ¿cierto? Le hemos dicho en anteriores ocasiones en este programa que es la base de la educación financiera. Para contarnos entonces más detalles acerca de esto, darnos consejos y poder enseñarnos un poquito más de cómo organizar nuestras finanzas, estamos con alguien de la casa, nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Pedro Pacheco, subgerente de sucursales de Cooperativa Confía. Hola Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Daniela, gracias por la invitación. Contento de estar acá a hablar temas que son tan relevantes para nuestra familia. No, gracias a ti por venir y quiero preguntarte primero algo personal. Me gusta comenzar las entrevistas con algo personal. Tú, además, dedicarte a esto de las finanzas, tú eres padre de familia, tienes una niña pequeña aún. ¿Cómo es tu relación con las finanzas en tu día a día, tomando en cuenta que tienes que preocuparte de una familia, tienes una hija? ¿Cambia un poco la relación con el dinero en este contexto? Sí, es distinto, son responsabilidades distintas, hay un concepto de familia que hay que cuidar. La salud financiera es muy importante para poder cuidar el bienestar de nuestros seres queridos, pensando también en el largo plazo, en temas de salud, educación, así que es importante estar bien ordenado. Oye, y comentaba yo un poquito al principio que efectivamente estamos en un contexto un poco complicado económicamente hablando. La gente es cada vez más la gente que siente que el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes, ¿cierto? Tú incluso tienes cifras en relación a eso. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? ¿Cómo enfrentar esa situación en este contexto que estamos viviendo hoy en día? Sí, mira, creo que es importante que la gente sea ordenada. Ya acá en los temas financieros es muy importante la estructura. Tener un presupuesto para el mes es fundamental, Daniela. No podemos gastar más de lo que ganamos, ¿cierto? Uh-huh. Ya cuando empieza a pasar eso, empezamos a sobreendeudarnos y empiezan una serie de problemas. Entonces, lo primero acá es presupuesto. Es muy importante también que nuestras familias y sobre todo los más chiquititos también manejen los conceptos de ahorrar. ¿Ya? Ahorrar es la base de la educación financiera. En la medida que nosotros somos capaces de ahorrar, vamos a tener una muy buena salud financiera en el largo plazo. ¿Qué antecedentes tienes de, por ejemplo, en nuestro país, cuántas personas sienten que no están llegando a fin de mes con su sueldo? Sí, mira, hay estudios que indican que cerca del 50% de las personas ya en la tercera semana del mes se les acaba el dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una carga financiera excesiva, contraen muchas obligaciones porque tienen muchas tarjetas de crédito o deuda en distintos lados y comienzan a colapsar. Y para poder llegar a fin de mes
tienen que volver a endeudarse. Muchas veces piden créditos para poder pagar estas cuotas que vencen a fin de mes y se genera ahí un círculo vicioso. Oye, tú como subgerente de sucursales de Confía, ¿tienes contacto con socios generalmente en tu día a día a lo largo del desarrollo de tu trabajo? Cuéntame cuál es el error quizás más común que tú ves que ellos llegan y te cuentan y quieren ordenarse un poco que quizás podrían evitar. Sí, mira Dani, yo creo que acá hay una serie de errores que se juntan y hacen que la gente quede sobreendeudada. Primero, lo que te comentaba delante, un concepto muy básico es no gastar más de lo que ganas. Ya, cuando ello ocurre, probablemente van a haber problemas. Segundo, la gente no utiliza un presupuesto, no dice ya voy a contar con tanto y esto es lo que puedo gastar, no lo hace. ¿Ya? Y acá hay un tema importante, tiene que haber un presupuesto familiar, la familia tiene que estar involucrada en un tema tan importante, tan relevante y no manejarlo solo una persona. Tercero, también hay un mal uso de las tarjetas de crédito, yo creo que ahí tenemos un problema porque hoy día nos encontramos con que el acceso al crédito es muy fácil. Cualquiera de nosotros puede ir y sacar tarjetas de crédito y con estas comienza un sobreendeudamiento y en general la población no tiene la educación financiera necesaria para entender cómo funcionan todos estos productos. Qué bueno que tocaste ese tema, porque te quería llevar justamente, que es un tema muy actual, una noticia que acaba de darse a conocer hace muy poquito, que queda poco para que se comience a implementar esta nueva normativa en relación a las tarjetas de crédito. Si nos puede explicar eso muy rápido y muy en simple para que la gente entienda qué significa. Sí, Daniela, desde junio ya va a entrar en vigencia una nueva normativa para el pago mínimo, ya que uno de los errores que después vamos seguramente a conversar que comete habitualmente la gente y va a estar mucho más restrictivo. Por lo tanto, ya las personas no van a poder utilizar como utilizan hoy el pago mínimo y eso yo creo que es una buena noticia porque finalmente va a hacer que las personas también entiendan que lo mejor es idealmente pagar el total de la deuda y no solo el pago mínimo. ¿Y qué recomendación daría entonces para poder utilizar la tarjeta de crédito de buena manera y que sea no sea un arma de doble filo como nos ha pasado a muchos de nosotros? Dani, las tarjetas de créditos son buenas en la medida que las utilizamos bien, pero ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros damos en las charlas que hacemos de educación financiera? Idealmente, una tarjeta. Eso es lo primero. No sé cuántas tienes tú. Bueno, pero buen consejo, voy a dejar una. Sí, lo primero, idealmente tener una. ¿Por qué? Porque con esta tarjeta vas a acumular puntos, ¿cierto? Vas a utilizarla como medio de pago. Esto es un muy buen concepto. La tarjeta tiene que ser utilizada como medio de pago, ¿ya? También recomendamos que paguen el total de la tarjeta, ¿ya? No esos pagos mínimos porque finalmente lo que hace es prácticamente paga solo interés y el capital se va manteniendo y la deuda no terminas nunca de pagarla. Es como una bola de nieve finalmente. Exactamente. Entonces, la recomendación es de tener una sola tarjeta, ojalá no esperar que salga la normativa para empezar a pagar la cuota completa, de manera de organizar efectivamente cuáles son las compras que haces con esa tarjeta, ¿no? Vamos a una dinámica, ¿te parece? Algo más entretenido para poder hacer que la gente también participe desde sus casas. Perfecto. Esto es muy rápido, mira, se llama mito o realidad. Yo te voy a tirar algunas frases y tú me dices si consideras que mito o realidad y vamos ahí también despejando algunas dudas que quizás la gente pueda tener. Ahorrar solo sirve si nos sobra dinero a fin de mes o solo resulta si nos sobra dinero a fin de mes. No, mito, Daniela. El ahorro es el pilar de la educación financiera y yo les recomiendo a todos quienes nos escuchan que lo intenten. Ya no necesitan ganar mucho, Daniela, hacia acá. Ni que sobre dinero, digamos. No, pero que sí que sea un hábito, que una parte pequeñita de tu sueldo, un 10%, destínenlo a ahorro, destínenlo a tener un fondo de emergencia que les permita cubrir las contingencias y no tener que recurrir a créditos cuando tenemos estas contingencias de que conversábamos delante de salud o que alguien se quede sin trabajo, por ejemplo. ¿Tener varias cuotas pequeñas puede ser más peligroso que una sola, aunque sea más grande? Mira, es relativo. Acá lo ideal es que la carga financiera de las personas, que en el fondo son las cuotas que pagamos mes a mes, es el concepto de carga financiera, no supere más de un 30% de los ingresos. Eso es lo que buscamos. Si es en una sola cuota o en varias cuotas, da igual. ¿Endeudarse siempre es algo negativo? Mito. Todo el rato, porque
el endeudarse bien utilizado, el endeudamiento responsable, que es un concepto que utilizamos bastante, es bueno en la medida que las personas lo hagan de buena manera. Por ejemplo, Dani, cuando tú te vas a comprar una casa, ¿cierto? Lo saca a través de un crédito hipotecario. Ese es endeudamiento responsable. El banco te va a facilitar el crédito y te va a dar una cuota que no supere el 25 o el 30% de tu ingreso. La línea de crédito es una buena extensión de mi sueldo, está ahí disponible, es fácil utilizarla. Mito, no, es un error grave, porque hace que muchas veces la gente la utilice y no cuantifica cuánto es lo que va gastando y finalmente a fin de mes hay que pagarlo. Entonces es un error. Oye, hemos hablado un poquito de esto, pero lo voy a mencionar igual para que quede súper claro. ¿Tener un pequeño fondo de emergencia cambia completamente la tranquilidad del hogar o mejora la tranquilidad del hogar? Absolutamente, porque te va a permitir estar resguardado ante las contingencias y también es muy positivo porque es bueno que las familias tengan ese hábito de ahorrar. No solo, Dani, para un fondo de emergencia, por ejemplo, si tú te quieres ir de vacaciones, es muy, muy buena idea que todos los meses vas ahorrando de a poquito, hasta que juntas lo que necesitas y no tienes que sacarlo a crédito y puedes disfrutar mucho más de esas vacaciones. Sí. Dice que las vacaciones que ya están pagadas son las mejores. Exactamente. Oye, muchas gracias, Pedro. Me gustó esta dinámica, pero antes de cerrar la entrevista, porque se nos pasó el tiempo volando, quiero preguntarte, estamos en época, además de una carga financiera, digamos, que a todos nos preocupa, además en invierno, cuando se sabe que probablemente gastamos más en calefacción, remedios, cuando nos enfermamos, etcétera. ¿Qué recomendación podrías dar tú desde Confía, quizás pensando también en los pensionados, en las personas mayores que enfrentan esta situación quizás de forma distinta? ¿Qué podríamos decirle? Sí, Daniela. Bueno, en Confía tenemos condiciones preferenciales para poder atender a nuestros pensionados. Desde ya los invitamos a que se acerquen a la sucursal, a nuestros canales remotos, y nuestros ejecutivos los van a orientar principalmente a poder bajar su carga financiera. En palabras simples, que queden con más platita a fin de mes. Ya nos hemos encontrado con que la gran mayoría de ellos tiene muchas deudas en su liquidación de pensión y a fin de mes prácticamente no reciben nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Les hacemos compra de cartera, les bajamos la carga financiera, los dejamos con una sola cuota y a fin de mes reciben mucho más platita para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y pueden ordenarse entonces. Exactamente. Oye, me gustó terminar esta entrevista con una súper buena noticia. Entonces, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Te tengo otra buena noticia. Pedro Pacheco va a pasar a ser parte de nuestros panelistas estables de Confía y Aprende, así que lo vamos a tener muy pronto para que nos entregue más consejos entonces de educación financiera. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Te esperamos entonces muy, muy, muy pronto aquí. Encantado. Y ustedes que nos están viendo entonces o escuchando a través de Radio Viña FM, nos vamos a separar un minutito con un pequeño consejo y volvemos con un invitado estelar que tenemos muy pronto que nos va a hablar, además de educación financiera, acerca de los derechos, además del consumidor. Volvemos muy pronto. ¿Quieres hacer crecer tu dinero de forma simple, segura y sin complicaciones? En Confía te ofrecemos depósitos a plazo 100% online con una tasa base desde 0,52% para que inviertas con tranquilidad desde el primer día. Accede a una alternativa confiable, con retorno claro desde el inicio y plazos flexibles desde solo 7 días. No necesitas ser socio para invertir y puedes hacerlo desde donde estés, de forma rápida y segura en www.confia.cl. Además, somos una cooperativa regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, lo que garantiza transparencia y respaldo en cada paso. Haz crecer tu dinero hoy. Invierte con confianza. Invierte con Confía. Confía, contigo en cada paso. Estamos de vuelta con Confía y Aprende, nuestro segundo capítulo, y ahora sí lo que les había prometido. Les voy a presentar nuestro invitado estelar del día de hoy, quien viene a contarnos, a darnos tips, por supuesto, de educación financiera y también hablarnos un poquito más acerca de nuestros derechos, también como consumidor. Él es Patricio Unanue Nadales, director regional del CERNAC, quien llega hasta aquí, hasta Confía, para acompañarnos en Confía y Aprende. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Mira, quiero comenzar con algo un poquito más personal. Si me puedes contar cómo llegaste tú a este cargo en el CERNAC a trabajar por los derechos del consumidor y qué es lo que más te gusta también de este trabajo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hace varios años ya que me dedico al derecho administrativo, al derecho público. Me he dedicado a eso en la Contraloría Regional de Valparaíso. Trabajé luego en el Servicio Nacional de Aduanas. Desde ahí un tiempo en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Hacienda, y de ahí me vine hasta el Servicio Nacional del Consumidor, buscando, por supuesto, participar de un área que considero bien fundamental y que yo creo que es lo que inspira a todos los que pertenecemos al servicio, que es defender a los derechos de los consumidores y las consumidoras, que es algo que cuando uno lo dice así pareciera que fuera como el derecho de alguien más, ¿no? Como el derecho de los consumidores y las consumidoras, como que no fuera yo mismo, pero nos damos cuenta rápidamente en cualquier conversación de que todos somos consumidores. Entonces son en realidad los derechos de las personas en cuanto consumidoras o cuando consumen. Claro. Y esa es la invitación que a los que estamos en el CERNAC nos llaman. Ha sido bien desafiante, me imagino, ¿no? ¿Qué ha sido lo más desafiante justamente que te ha tocado en este periodo? Bueno, llevo un año en el cargo y creo que lo fundamental ha sido el despliegue territorial, abarcar esta región que es bastante extensa, incluso uno puede decir va desde los Andes hasta Oceanía, con la isla de Pascua, pero que tiene en sus realidades territoriales bastantes diferencias con núcleos urbanos muy consolidados, con áreas rurales que también tienen otra realidad y asentamientos que son mayores y otros que son bastante pequeños, entonces cada uno de ellos tiene diferentes realidades y que se manifiestan también en aspectos de consumo, más allá de que los aspectos transversales del consumo en general nos afectan a todos, pero el tipo de comercio, el tipo de actividad puntual que se hay, por lo mismo el tipo de reclamo que se genera es distinto. Justamente te iba a preguntar eso ya entrando más en materia en lo que es la función del CERNAC propiamente tal. ¿Qué errores han detectado ustedes con más frecuencia en relación a los servicios financieros? Bueno, los servicios financieros están dentro del podio, por así decirlo, de los que más se reclama. Dentro, en general, está liderado por el retail, el comercio minorista, y los servicios básicos. Esos son en general los gruesos de los reclamos, pero el mundo financiero ya no se escapa mucho de eso. Y en general las reclamaciones tienen que ver con contenidos contractuales que en ocasiones no respetan del todo lo que dice la normativa, o al menos esa es la reclamación que hace el consumidor. También la contratación de seguros que ellos no han solicitado, también es parte de lo que usualmente se reclama. Y en un aspecto a posterior, de cuando se contratan los créditos. ¿Como el postventa, en el fondo? Claro, que es cuando las personas reclaman porque los están hostigando por el cobro de deuda. Y eso también tiene un tratamiento por parte del CERNAC. Es un tema ese, sobre todo después de que además se instaló esta normativa de la línea 600, también ahí había estaban las entidades financieras como contraparte, la gente no contesta, pero es un tema digamos que se ha desarrollado muy rápido, ha cambiado, va cambiando muy rápido. Han salido estadísticas, Chile es el segundo país que recibe más llamadas molestas en el mundo. Eso salió ayer o hoy como un estudio internacional. Entonces, a ese nivel tenemos el problema en Chile, por eso mismo se generaron algunas herramientas dentro del Servicio Nacional del Consumidor para evitar ser hostigado telefónicamente, y también se desarrolló esta nueva normativa de la Subtel, que es la que pone este prefijo de numeración cuando son llamadas que no estamos esperando. Exacto. Y entrando más en materia en relación a educación financiera propiamente tal, ¿qué es lo que ustedes han podido detectar también? Y quizás podríamos dar algunos consejos en relación al sobreendeudamiento de los consumidores, que finalmente somos todos, como tú acabas de decir. Bueno, hemos visto varias cosas, la verdad. Lo que nos preocupa son que principalmente podemos ver con cierta claridad que sobre todo lo que tiene que ver con materia de fraude, que se vincula directamente con la educación financiera, pero en general con la educación financiera, primero es transversal. La pregunta que siempre hacemos en nuestros talleres y capacitaciones es: ¿quién de ustedes recibió alguna vez en su educación formal educación financiera? Nadie. Nunca a nadie ha podido levantar la mano. Sí, es verdad eso. Es verdad, nadie. Ni siquiera gente que estudia carreras asociadas. Hay gente que estudia economía y nunca le enseñaron esto.
A todos nosotros se nos pide, a los 18 años, algo así como estudiar o trabajar. Pero cuando ya terminamos de estudiar, vamos a trabajar. Salimos a trabajar y el día 1 tenemos que cumplir ciertas obligaciones financieras y no tenemos idea, incluso a veces antes. Claro. Pasa mucho con ofrecimientos de créditos a personas que están estudiando todavía, que les ofrecen tarjetas, se empiezan a endeudar antes de tener poder adquisitivo siquiera. Entonces, obviamente no van a poder atender sus necesidades financieras, y si eso se produce cuando está comenzando tu ciclo laboral vital, Claro. ¿Qué te espera para un par de años? exacto, va a generar seguramente una mochila difícil de cargar, y cuando quieras hacer un proyecto para lo que realmente necesites un financiamiento, no vas a tener acceso al mercado financiero, y eso va a limitar tus posibilidades de desarrollo personal y familiar. ¿Qué consejo podríamos dar entonces a la gente que nos está escuchando, viendo, que dice, pucha, claro, yo estoy quizás comenzando mi vida laboral, como dices tú, o siento que se me está escapando de las manos, que no llego a fin de mes? ¿Cuáles son los consejos principales que les podríamos dar, básicos y fáciles, que puedan implementar ellos? Mira, hay varios, la verdad. Nosotros como CERNAC tenemos en nuestras charlas y talleres que nos enfocamos en estas materias, varios tips, pero también lo hacemos a nivel de conversación, porque van surgiendo las conversaciones, tips entre una y otra persona. Pero en general, la base de esto es elaborar primero un presupuesto personal o familiar, diferenciando claramente ingresos y gastos. Nosotros tenemos ahí también una metodología como servicio en que los acompañamos en el diseño de esto, donde hay algunas peculiaridades. La peculiaridad que siempre se la hacemos presente es considerar el ahorro dentro del gasto. Ya, o sea, que una platita de mi sueldo se destine inmediatamente al ahorro. Exacto, pero Perfecto. eso dentro del gasto fijo, no como lo que me quedó después de Exacto. ingresos menos gastos. No lo que me y sobra, si es que me sobra. Exacto, y lo que me sobra, si es que me queda, Claro. me guardo un poquito y me gasto otro en un gusto que me doy. Que eso es lo usual. No Como resulta, es sí, lo es más verdad. común, pero eso no resulta, tal cual. Resulta mucho mejor cuando yo digo, incluso esas dos cosas, el ahorro lo meto en mi gasto fijo y el gustito que me doy también me lo pongo en el gasto fijo. Porque yo al mes me voy a dar una cierta cantidad de gustos y... Tiene que ser parte de tu presupuesto, si no, ¿de dónde sale? Exacto, si no de dónde sale, y si no también si uno trabaja solo para cosas que tiene que cubrir, la vida es poco atractiva, porque a nosotros nos gusta darnos gustos, y las veces de la vida en que uno tiene que restringirse presupuestariamente y dejar de darse gusto, es una época que no se pasa bien, y eso en las familias afecta mucho, sobre todo con niños, con necesidades de ese tipo, ¿no? Claro, o sea, claramente es un momento de crisis que pasa la familia y que hay que ajustarse, pero es complicado de todas maneras. Ahora, volviendo un poco a los servicios financieros que hablamos antes, ¿qué consejo podríamos dar en ese ámbito de qué fijarse? Porque si ya, claro, tenemos un problema, queremos ordenarnos, queremos poder organizar la finanza de tal forma de llegar bien a fin de mes y comenzar con el ahorro, como dices tú, queremos tomar quizás algún crédito o algún otro servicio financiero. ¿Qué consejo nos podrías dar en esa área? En eso tal vez el primero, el esencial para nosotros como servicio, es ver, ¿necesito esto que quiero adquirir? Este bien o servicio que quiero para mí, ¿lo necesito o lo deseo? Y ese es el primer ejercicio que nosotros invitamos a hacer. Y quizás eso para todo ámbito, para cualquier consumo, digamos. Para cualquier tipo de Perfecto. consumo. Incluso antes del crediticio es ver si esto es un deseo o una necesidad. Si es una necesidad, por supuesto, tiene que estar dentro de los gastos fijos de mi presupuesto, porque son cosas que yo necesito para vivir. Todos necesitamos más o menos lo mismo. Las necesidades en eso son transversales y es fácil darse cuenta cuáles son. Alimentación, techo, salud, comida, los que incluso se transforman en derechos, porque la sociedad lo reconoce así, una necesidad tan imperiosa que son derechos. Bueno, pero hay otra parte de la vida que son los deseos. Y esos son individuales, por supuesto. Y diferenciar eso nos permite diseñar entonces un presupuesto más estructurado. Y nos permite también verificar si este gasto yo lo puedo afrontar, o sería mejor que lo afrontara con mis ahorros tal vez, o si una vez que ya definí, ya este gasto sea necesidad o deseo, en cualquiera de los dos casos, lo voy a asumir, lo voy a tomar. Luego de eso yo decido cómo lo enfrento. Lo enfrento con mi ahorro, tengo ahorro, o si no tengo, naturalmente lo que voy a necesitar es un crédito, alguien que me entregue los fondos para poder hacerlo. Entonces ahí, como te digo, lo primero, tomar una buena decisión de ya, voy a salir a buscar un crédito. Necesito, para algún proyecto que tenga, para algún plan, un financiamiento extra. Y ahí el primero es cotizar. Igual que si uno se va a comprar ropa, va a comprar
un auto, algo grande, algo pequeño, siempre lo más importante es cotizar, ¿o no? Así es, así es. Y en el mercado financiero no es ajeno a eso. A veces uno lo ve de afuera y piensa que, claro, la tasa de interés es más o menos regular en los bancos, más o menos parecida, pero la verdad es que hay diferencias. Sí. O sea, uno quizás primero va a su banco, pero efectivamente es bueno ir a otros o a otras entidades que no sean bancos necesariamente. Exacto, justamente, a entidades financieras que puedan prestar este financiamiento. Y ahí es clave para nosotros también el buen uso de la oferta que hace el banco cuando uno llega a hacer una solicitud y uno le entregan una hoja con un resumen, la hoja de resumen del crédito, que uno le dice, mira, yo te voy a prestar el $1.000.000 que me estás pidiendo bajo estas condiciones, en estas cuotas, con este interés, con este CAE, con este monto final del crédito. Y con esa es el primer paso que nosotros le decimos al consumidor. Con eso usted tiene su primer punto de partida, para ir al banco de al lado y decirle, el banco vecino, su competidor, me ofrece esto. ¿Qué me ofrece usted por el mismo $1.000.000? Perfecto. Y así de hacer al menos tres. Hoy en día es bastante sencillo obtener una cotización de esa naturaleza. Entonces, los animamos a hacerlo con todos los que puedan. Y como tú dices, idealmente también con entidades que no necesariamente sean bancos, pero que sean entidades financieras. Y por supuesto, abstenerse de hacerlos con entidades no reguladas o con personas ajenas al mercado financiero. Eso justamente iba a mencionar, con entidades informales o directamente con personas, etcétera. Exacto. Uno no sabe hasta dónde puede llegar, no hay normativa al respecto, digamos, claro, debe ser muy complicado. Uno puede obtener un crédito de parte de un amigo, de un pariente que le prestó, qué sé yo, $20.000 para hacer algo que necesitaba hacer y se lo pagará después. Claro. Y tal vez sin intereses, seguramente sea un buen amigo o un familiar querido. Pero cuando uno empieza a escalar en las cifras, claro, lógico, se empieza a poner difícil obtener el financiamiento en ocasiones y es ahí donde aparecen algunos que se aprovechan de estas situaciones, pues, desde la usura simplemente hasta ya organizaciones criminales incluso que pueden estar detrás de financiamientos. Todos sabemos que se producen así, que después hacen pasar mucho más los ratos a las personas. De todas maneras, siempre optar por el mercado que esté regulado, entidades financieras serias absolutamente para poder resguardarse en todo sentido. ¿Y qué recomendaciones nos darías quizás para las personas mayores, pensionados, que en este tiempo yo conversaba con Pedro, nuestro invitado anterior, que es además una época complicada para las personas mayores, el invierno? ¿Hay quizás tips especiales que les podríamos entregar a ellos? Sí, claro. Y justamente ellos son el otro grupo, junto con los que inician su vida laboral, son el otro grupo vulnerable en materia de educación financiera. Nosotros cuando hablamos de estos talleres sabemos que estas personas han tenido una vida entera haciendo presupuestos, se han podido sobrevivir financieramente, pero muchos de ellos han pasado por etapas o por momentos, incluso por años, muchos años, en que esta misma falta de elaboración de un presupuesto, de una visión más estructurada de sus finanzas, no les ha permitido consolidarse. Y claro, naturalmente cuando uno llega a esas edades, si sale de la vida laboral, se jubila, su remuneración, sus ingresos caen abruptamente. Claro, ya no están en época de actividad, digamos, laboral, claro, ya no están activos laboralmente hablando, así que es más complicado. Es mucho más complicado generar ingresos y por lo tanto atender sus necesidades y satisfacer sus deseos. Entonces, ese es un grupo de la sociedad donde nosotros también ponemos bastante énfasis y por supuesto también les damos tips para ellos. Y muchos de ellos tienen que ver con lo que conversamos recién sobre diferenciar deseos y necesidades. Perfecto. También ahí los invitamos a ver que a veces una peculiaridad que nos gusta hablarlo con los abuelitos, este mismo ejemplo de las galletas que tenemos entre tú y yo, ¿son un deseo o una necesidad? Ponemos de hecho el ejemplo de las galletas. Ah, ya, muy bien. Porque el ejemplo de las galletas, la mayoría dice, no, pues es un deseo, pues es una galletita dulce, qué rico. Digo, bueno, pero si yo tengo invitada a tomar once a mis amigas, claro, y vienen a mi casa, no la puedo invitar y no tener nada. Parece ser una necesidad, ¿cierto? Entonces, a veces los deseos y las necesidades se confunden un poco. Depende mucho del contexto o de la situación. Entonces, la reflexión sobre ese contexto los adultos mayores la hacen muy bien. El decir, a veces sí quiero darme un gusto, a veces porque me lo merezco, o a veces no, es solo mi necesidad. Y junto con eso también, el buen control del gasto hormiga, que es algo que a los adultos mayores nosotros cuando lo conversamos con ellos nos damos cuenta que les pasa a diario. Y es que en pequeñas cositas, desde comprarse cigarros hasta el dulcecito de la esquina, van haciendo desembolsos diarios que a la larga en el mes son significativos para su presupuesto. Entonces, ese tipo de situaciones, de estar atentos a cuando nos pase esto, también es importante.
Y el punto que tal vez es más crítico para nosotros hoy en día con los adultos mayores, y que tenemos un enfoque fuerte en eso, que se relaciona, como te dije en un inicio, indirectamente con la educación financiera, es lo que tiene que ver con la prevención de los fraudes. Perfecto, sí. Porque son el grupo hoy en día más expuesto a los fraudes, Sí. en particular las mujeres. En los estudios del Servicio Nacional del Consumidor lo demuestran, el 2/3 de los reclamos por estas materias son de mujeres. Claro, porque además de mayores, pensionadas, muchas son viudas. Entonces, Exacto, están tienen solas. ingresos aún menores. Claro. También hay un componente que parece ser un factor de género en cuanto a quién reclama y quién no. Ya. También hay un componente de eso, pero lo consideramos marginal, porque es un 66% Perfecto. de los reclamos son Imagínate. de mujeres. Entonces, Mucho. hay un grupo que está más expuesto. Entonces, Ya. también a ellas les hacemos el llamado a estar siempre atentas, por así decirlo, desconfiar un poco de la oferta sencilla. Y también nosotros les decimos algo que se vincula con eso, y los captadores. Porque los captadores de crédito, afuera de la oficina donde se pagan las pensiones, Ah, son, sí. son parte del paisaje, ¿no? Como que sabemos que están siempre ofreciendo créditos afuera. Y en eso, nosotros lo primero que les decimos, mire, si a usted le van a ofrecer crédito, sospéchelo. Si, cuando usted necesita un crédito, usted va a ir al banco. Exacto. El banco que se lo venga a ofrecer ya un poco como si no es una necesidad suya. Ya le demuestra de inmediato que no es una necesidad. Claro. O le da un indicio, entonces. Pero sobre todo, cotice. Nos pasa con los adultos mayores que se sienten muy comprometidos con el mero hecho de mirarse al ojo y darse la mano. Entonces, con una persona que le está ofreciendo un buen negocio, se sienten obligados, a veces lo dicen, se sienten obligados para no defraudar las expectativas de esa persona a suscribir un contrato, a firmar un crédito, a veces por montos que ni necesitan, ni piden un monto chico, para no defraudar en eso. Quizás además de cotizar, quizás podríamos recomendar pedir asesoría, acompañamiento, alguien, si no hay un hijo, otro familiar u otra persona que Eso también que es muy pueda importante. ayudarlo. Nos ha pasado en esos aspectos, cuando además lo cruzas con aspectos de ruralidad, con aspectos de acceso a la educación, gente Claro. que lleva la educación básica o que no la terminó siquiera. Más complicado aún. Claro, y los invitamos ahí a ir con alguien de su confianza. Sí, es verdad. Oye, antes de seguir con las preguntas, quiero hacerte una pequeña dinámica que también nos gusta hacer para que la gente que nos está escuchando pueda ir en su casa ahí jugando con nosotros también, que se trata gasto o inversión. Así que ahí nuestro periodista Felipe, mira, te va a pasar unos cartelitos que hemos preparado. Entonces, yo te digo alguna frase y tú ahí puedes mostrar a la camarita si es gasto o inversión, y lo vamos a ir diciendo también para quienes nos están escuchando por la radio sepan cuál es tu respuesta. ¿Te parece? Por ejemplo, comprar un celular nuevo cada año. A mí, al menos, Gasto, me parece ¿cierto? gasto. Aunque algunos lo ocupan para el trabajo, pero... Claro, y se relaciona, como te decía hace unos minutos, con los deseos y las necesidades, ¿no? Un poquito, ¿no? Un celular nuevo cada año, no sé si es tanto Tan necesario como deseo, entonces Es para mí, verdad. a priori, me parece gasto. Pagar un curso o capacitación, Esa es una inversión. inversión. En general, todos sabemos que mejorar nuestras competencias laborales y personales Siempre tiene un impacto o tiende a tener un impacto positivo en nuestros ingresos. Sí, porque hemos además conversado que cuando uno carece de preparación, no llega a cometer finalmente errores. Comprar ropa de marca ya puede servir en defensa quizás de que también puede ser ocupado para el mundo laboral. Sí, podría ser tal vez. O estoy defendiendo mucho. Yo yo creo que bajo algunos contextos puede ser una inversión. Me pongo en el caso, yo soy abogado, necesito comprarme un terno. Por ejemplo. Pero si me estuviera comprando un terno de marcas carísimas mes a mes, No es tal vez sería un necesario. gasto innecesario. No es necesario. Consolidar deudas para bajar la carga financiera. Es una muy buena inversión y muy buena idea, sí. Súper. Una buena iniciativa para quien está desordenado, quizás también Sí, porque pagar eso- una sola cuota. Porque eso además, pagar una sola cuota y en general tener un mejor control de su finanza. Eso ya le va a permitir, bueno, tengo un solo gran gasto que pagar y ya sí tengo más claridad de cuál es Exacto. mi presupuesto. Exacto. ¿Contratar seguros? Una O inversión. depende. Es una inversión. Ah, ya. Pero yo diría, porque en general, si se produce el siniestro, voy a estar muy contento de que haber contratado Ah, el seguro. claro. Finalmente valió la pena. Exacto. Y si no sucede, bueno, esa es la naturaleza de los seguros. ¿No? Claro, de todas maneras. ¿Tener un fondo para emergencias? Una muy buena inversión. Una muy buena Es inversión. un consejo que aquí hemos señalado en más de una ocasión, pero muy bueno repetirlo porque es demasiado importante, ¿no? Sí, así. Y nosotros también es parte de lo que proponemos, que la gente tenga ahorro, tanto para atender sus proyectos como para atender las urgencias, que a todos nos suceden.
Oye, aquí hay uno medio polémico, lo estuvimos conversando antes y hubo distintas opiniones. ¿Pagar un colegio más caro? Si la pregunta, Es como la polémico. pregunta es solo esa frase, si el colegio es, la única diferencia es el precio y por lo tanto es el mismo servicio más caro, yo Claro. diría que es un gasto. Pero si ese mayor gasto está asociado a la buena calidad del servicio educacional, tal vez sea una inversión el dedicar el dinero a ese colegio y no a otro. Claro, es lo que hablábamos al principio. Siempre, mientras sea en educación, podemos considerarlo como Como una inversión en general, sí. Sí. Salvo que fuera, como te decía, que sale solo por ser más caro. Exacto, Ahí me exacto. parecería un gasto, ¿no? Exacto, Un gasto como innecesario. imagen, digamos, no vale la pena. Exacto. Oye, muchas gracias, Patricio. Me gustó la dinámica porque ahí habían algunos polémicos. La gente puede opinar distinto en su casa, pero es bueno que vayamos repasando algunos conceptos para que vayamos haciendo la idea si es gasto o inversión. Para finalizar, se nos fue, tenía más preguntas, pero se nos fue el tiempo volando. Para finalizar, Patricio, si quieres dar unos últimos consejos a la gente que nos está escuchando o quizás que puedan ingresar a alguna página o redes sociales donde ustedes tengan quizás más tips de educación financiera, y te dejo el micrófono. Sí, por supuesto. Bueno, el llamado siempre va a ser a informarse, cotizar y sobre todo conocer sus derechos y conocer cuáles son las diferentes opciones que va a tener en el momento de contratar un crédito. Y para eso también los invito activamente a ingresar al portal www.cernac.cl. Súper. Ahí hay muchísima información en esta área y en particular hay una parte que está en los recursos educativos y ahí hay talleres, charlas y algunas infografías sobre estas materias que les pueden dar algunos tips muy, muy, muy importantes sobre qué comparar, qué fijarse, porque hablamos sobre comparar y cotizar, Claro. pero no hablamos mucho sobre qué. Claro. Les dejo el tip. El CAE y el costo total del crédito son los factores más importantes para determinar cuál es la opción que más me conviene. Entren a www.cernac.cl, en los recursos educativos es muy fácil de seguir. Ya. Ustedes además pueden seguir los cursos asincrónicamente Súper. y les va a entregar muy, muy buena información. Y ahí están todos los detalles, entonces. Así es. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos. Tenemos unos regalitos ahí que nuestro periodista modelo te va a Muchas entregar gracias. Muchas gracias. para que no nos olvides y puedas venir en otra instancia a ver si te podemos acompañar, si nos puedes, digo, acompañar. Son algunos regalitos, confía. Mira, si quieres mirar, hay uno también de una chocolatería. Ay, mira qué rico. Que es típica de nuestra región, ya que tú representas la región, y la figura que está dentro también es típica de nuestra región, que es de Isla de Pascua. Ah, qué bonito. Qué Así bonito. que espero vamos a lo compartir en la disfrutes. oficina mañana. Sí, de todas maneras. Lo van a ver en tu oficina, así que van a decir, a ver si Me lo van a compartimos, cobrar, sí, me lo de van a todas cobrar. maneras, a ver si compartiste o no el regalo. Así que muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias nuevamente por la invitación y eso. Muchas gracias. Estamos para ahí entregar educación Exacto, financiera. y abiertos a que nos inviten en una próxima oportunidad a hablar de este u otros temas en materia de consumo. Quedó harto que desarrollar, así que te lo agradezco. Muchas gracias. Y a todos entonces quienes nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos y quédense para también nuestro próximo capítulo. Les voy a recordar que pueden vernos en Spotify, YouTube, redes sociales, además de Cooperativa, como por ejemplo @confia.cl en Instagram y el mismo Confía.cl, nuestra página web, donde también van a estar todos nuestros capítulos de Confía y Aprende. Me quedo TikTok, ¿cierto? Sí, está TikTok también ahí disponible para que puedan ver adelanto de nuestros próximos capítulos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Confía y Aprende y los esperamos a todos ustedes en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Confía y Aprende con Daniela Ceballos. Pequeños cambios, grandes resultados. Presentó Radio Viña FM y Cooperativa de Ahorro y Crédito Confía.